Saludos, bienvenidos a Euronews hoy, miércoles, día en el que la Unión Europea empieza a abrir sus fronteras externas, aunque dejando fuera, al menos de momento, a países como Estados Unidos o Rusia. Iremos también a América, donde la OMS ha advertido que se pueden alcanzar más de 400.000 fallecidos por COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe. Y estaremos también en Estados Unidos, donde su principal epidemiólogo ha advertido por su parte de que se podrían alcanzar los 100.000 casos diarios en el país. Estaremos también en Rusia, donde hoy culmina una votación que podría permitir a Vladimir Putin convertirse en el cuasi sempiterno presidente del país. Todo esto y mucho más, arrancamos ya con nuestros titulares. Reabre la frontera entre España y Portugal tras 3 meses y medio cerrada por la COVID. En Lisboa, 19 áreas vuelven a estar reconfinadas ante el repunte de casos. 7 de las 15 centrales térmicas de carbón aún operativas en España cierran sus puertas dejando sin trabajo a 1.100 personas. Hong Kong conmemora con miedos y polémica el 23 aniversario de su retrocesión a China. Una explosión en una clínica de Teherán deja una veintena de fallecidos. Es el segundo sobresalto de este tipo que se lleva a la capital iraní en menos de una semana. Reabren los comercios del centro histórico de Ciudad de México tras el parón de la COVID. Entre tanto, la aerolínea Aeroméxico se acoge a la ley de quiebras de Estados Unidos. 3 meses y medio ha estado cerrada la frontera entre España y Portugal debido a la pandemia de COVID-19. 3 meses y medio a los que este miércoles se pone fin con la deseada vuelta a la normalidad. La línea fronteriza entre ambos países, la más larga de Europa, ya se puede cruzar como antes de la crisis, si bien las barreras han tardado en levantarse 10 días más que en el resto del espacio Schengen. La reapertura se realiza una vez que España ha superado el estado de alarma, aunque aún se registran rebrotes. En Portugal la situación es más complicada, en especial en el cinturón metropolitano de Lisboa, donde desde este miércoles vuelven a estar vigentes las restricciones en 19 áreas ante la multiplicación de contagios. No nos dicen nada, solo vienen y distribuyen mascarillas. Somos discriminados, se lamenta esta mujer. ¿Qué va a ser de nosotros cuando ya no nos quede nada?, ahonda este hombre. ¿Qué será de nosotros en mitad de esta pandemia? También viven con amargura la vuelta atrás hacia el reconfinamiento en Leicester. La ciudad inglesa ha registrado más de 940 casos de COVID en las últimas 2 semanas. Una situación que ha obligado a cerrar nuevamente escuelas y todas las tiendas no esenciales, al menos durante 2 semanas. Este vecino vive con frustración el hecho de no poder reservar para tomarse una cerveza en un pub local. Siento el impulso de ir a Nottingham o a otro lugar. Sé que es estúpido, pero a la gente no le gusta que la controlen. Mientras tanto, la situación en Estados Unidos se agrava con el epicentro de la pandemia situado ahora en los estados del sur y del oeste como Florida, Texas, California y Arizona. El principal epidemiólogo del gobierno estadounidense, Anthony Fauci, ha pintado un paisaje muy oscuro en una audiencia ante el Senado. Ahora estamos teniendo unos 40.000 casos o más al día. No me sorprendería que subiéramos a 100.000 si esto no cambia. Por eso estoy muy preocupado. Otro dato desalentador, según el Instituto de Métricas de la Universidad de Washington, en cuyas predicciones se fija a menudo la Casa Blanca, Estados Unidos llegará a octubre con unos 175.000 muertos. La controversia de las residencias también alcanza el Reino Unido. Tras acusar al gobierno británico, una mujer ha recibido la respuesta de que el dato de fallecidos en los geriátricos no es de interés público. El padre de Katy Garner falleció en uno de estos centros sin poder confirmarse si fue por COVID-19. Más de 16.000 personas han fallecido en todo el país en residencias. Después de su muerte me di cuenta de que el gobierno había puesto en marcha una política para que los pacientes fueran dados de alta de los hospitales, no solo sin hacerles pruebas, sino también algunos de ellos realmente con el coronavirus. Estas personas fueron llevadas a residencias en lo que debería haber sido un entorno completamente seguro, y esa es una de las razones por las que hemos visto un número tan grande de muertes en nuestros geriátricos del Reino Unido. La respuesta a una carta enviada por el abogado de Cathy a las autoridades fue que ir a juicio no era de interés público. En el mismo escrito se afirmaba que se tomaron medidas exhaustivas para proteger a las personas que viven y trabajan en residencias.
Hemos recibido la respuesta de los acusados y sorprendentemente no se han involucrado realmente en la cuestión de por qué se permitió a las personas ser dadas de alta en residencias sin ser sometidas a pruebas de COVID, y tampoco han revelado ninguna documentación que explique su razonamiento sobre por qué tomaron esa decisión. El equipo legal de Cathy Gardner está trabajando ahora en el caso y presentará pruebas en los tribunales. El objetivo es demostrar que el Estado actuó ilegalmente en las acciones que tomó con respecto a los más vulnerables en las residencias. Un portavoz del Departamento de Salud ha explicado a Euronews que no puede comentar una acción legal que está o podría estar en marcha. Mientras, Cathy ha logrado más de 66.000 euros por crowdfunding para poder seguir adelante con el caso. Las plantas de carbón echan el cierre en España, como esta instalación carboeléctrica en el municipio de Andorra, en Teruel, que cesa su actividad al no estar adaptada a la nueva normativa europea de emisiones industriales. 7 de las 15 centrales térmicas de carbón aún operativas han cerrado sus puertas este martes, dejando sin trabajo a 1.100 personas. Se nos cierra el pulmón económico del pueblo, la comarca y media provincia de Teruel, y aquí a día de hoy, después de mucho reivindicar durante muchísimos años esa transición justa que tanto nos han prometido, no le vemos el pelo, ¿no? A ver, muy mal porque es que no hay nada. Aquí en esta zona no hay nada. Aquí estábamos trabajando, estábamos bien y pues nada, nos tocará marcharnos por ahí fuera o buscarnos la vida por ahí. El plan de futuro propuesto por Endesa para la recolocación de los más de 150 empleados de la central incluye el desmantelamiento de la planta, que se prolongará durante un periodo de entre 4 y 6 años. Las centrales térmicas se encuentran en zonas relativamente aisladas de los centros económicos y el golpe a la llamada España vacía puede ser muy fuerte. España desconecta la mitad de sus centrales térmicas de carbón, lanzando una señal inequívoca, aunque tardía, de su apuesta por las fuentes renovables. Una transición energética que debe ser justa y equilibrada entre los países europeos. No sería muy justo que haya países de la Unión Europea que compensan a empresas por retirar su capacidad de carbón y en otros no se compensa. Claro, hay otros países, como por ejemplo el caso de Alemania, en el que se habla de la necesidad de compensar a las empresas que cierren las centrales de carbón. Está contemplado un poco en el plan de cierre, cosa que no está sucediendo en España. Además, la transición energética requiere el compromiso de todos los sectores. El sector financiero cada vez tiene más compromisos de descarbonización y lucha contra el cambio climático, porque si siguen apostando por los combustibles fósiles, esto en el futuro va a representar que tienen activos varados, lo que en inglés se denomina stranded assets. El cierre de estas centrales térmicas marca el final de una época para muchas regiones españolas, en las que miles de personas han vivido del carbón. Yo creo que en el futuro estas zonas que a lo mejor hace años nadie se paraba a ir a vivir allí, si logramos que haya una buena conectividad con fibra óptica, con el impulso que debido a la COVID-19 está teniendo el teletrabajo, va a haber más personas que van a estar dispuestas a ir a vivir a esas zonas, y además tenemos sectores como la economía circular, por supuesto las energías renovables. Por tanto, yo creo que estamos adentrándonos dentro de esta transición en un nuevo modelo de desarrollo y que va a ser posible llevar a cabo en estas zonas. Son voluntarios que entregan pegatinas de colores a niños, folletos a adultos, explican las enmiendas e indican los lugares donde votar. Así se trabaja en diferentes lugares de Rusia hasta el final de una consulta que ha durado 6 días. En juego, una reforma constitucional que podría mantener a Vladimir Putin en el poder de forma indeterminada. Esta voluntaria asegura que los ciudadanos de más edad muestran mayor interés, sobre todo debido a una revisión anual de las pensiones que estará recogida en la Constitución. Irina y Yulia, ambas profesoras, votarán a favor del paquete de enmiendas. Su preferida es la que permite que el presidente sea reelegido en 2024.
Este no es el primer año que hemos estado con Putin y en principio estamos satisfechas con su postura general y con sus decisiones y por tanto le apoyaremos. Durante el confinamiento, cuando estaba todo muy complicado, las familias con hijos tuvieron apoyo económico. Evgeny es pensionista y cree que el referéndum es una broma y que Putin debe abandonar. El poder debe cambiar de manos. Putin ha gobernado durante 20 años y no ha hecho nada. Uno de los eslóganes de la campaña contraria a Putin es «El presidente no es una estrella». Sus líderes consideran la consulta un golpe de Estado constitucional para permitir la continuidad en el Kremlin. Se queda todos los resortes del gobierno para sí mismo. De hecho, ha creado una autocracia clásica, una dictadura clásica. Andrei Kolesnikov, presidente del programa de política interna e instituciones políticas rusas del centro Carnegie de Moscú, cree que esta consulta está organizada para probar que la mayoría apoya a Vladimir Putin, aunque su índice de aprobación haya disminuido recientemente. Pero no es la única razón. Estas enmiendas que se relacionan con Dios, que se relacionan con la milenaria historia rusa, que se relacionan con el pueblo ruso como nación creadora del Estado, son todas personales. Para Putin, creo que es terriblemente importante para su círculo íntimo, porque estas enmiendas fijan el marco ideológico de su figura política. Este es un anuncio de una enmienda que garantiza la integridad territorial de Rusia. Podemos ver una imagen de Crimea que se convirtió en uno de los símbolos de la política de Vladimir Putin. El Kremlin espera una gran participación y un gran apoyo. La nueva ley de seguridad nacional china es el acontecimiento más importante para Hong Kong desde su retrocesión en 1997. Lo ha dicho sin titubear la jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, en un discurso pronunciado durante la ceremonia de conmemoración del 23 aniversario del evento histórico por el que China recuperó un territorio que había cedido al Reino Unido 155 años atrás al término de la llamada Guerra del Opio. La Ley de Seguridad Nacional aprobada el martes por el Congreso Nacional del Pueblo, el principal órgano legislativo chino, es muy polémica porque puede acabar de un plumazo con la fórmula Un país, dos sistemas que debía regir en el territorio hasta su plena integración en China en el año 2047. Este principio, pactado entre Londres y Pekín, ha permitido a los hongkoneses gozar de un régimen de derechos y libertades inexistentes en el conjunto del país. La nueva normativa castiga duramente delitos que hasta ahora han sido vistos como simples muestras de libertad de expresión, como puede ser abuchear el himno nacional chino. De hecho, muchos de los actos de protesta que han sacudido Hong Kong en los últimos 2 años podrían ser clasificados ahora como subversión o secesión, delitos castigados con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua. Algunos activistas pro democracia han desafiado la prohibición de las autoridades y se han manifestado contra el Partido Comunista Chino. Estados Unidos ha retirado el estatus especial por el que daba un trato de favor a Hong Kong en respuesta a la aprobación de la nueva ley de seguridad china. Washington alega que revoca esta condición para evitar que tecnología sensible que vendía a Hong Kong pueda terminar en manos de Pekín. La Unión Europea critica abiertamente la normativa, pero descarta imponer ningún tipo de sanciones. La nueva legislación no se ajusta a la ley básica de Hong Kong ni a los compromisos internacionales de China, tanto en términos de procedimiento, de adopción como en el fondo, por lo que somos muy claros en este asunto. El ministro británico de Exteriores redobla sus llamamientos a Pekín. Incluso en esta etapa instamos a China a que se aleje de la frontera, respete los derechos del pueblo de Hong Kong y cumpla con franqueza con sus obligaciones internacionales. La jefa del Ejecutivo hongkonés defiende la legislación china y acusa a Occidente de tener una doble moral. Sobre los gobiernos o políticos extranjeros que presentan objeciones a la legislación, solo puedo lamentar el doble rasero que están adoptando. Todos los países que señalan a China tienen su propia legislación de seguridad nacional. Una normativa que asusta a muchos de los jóvenes que llevaban meses manifestándose en defensa de la libertad y la democracia y que temen ahora las represalias del gigante asiático.
Una fuga de gas está oficialmente detrás de la tragedia que se vivió el martes por la noche en una clínica del norte de Teherán, donde al menos 19 personas fallecieron al producirse una cadena de explosiones. En el interior del centro médico había 25 trabajadores. La mayoría de las víctimas, cuyo número podría aumentar a lo largo de la jornada, eran mujeres. Algunas eran pacientes o acompañantes que se encontraban en las plantas superiores del inmueble. La explosión, que se produjo en el sótano del edificio donde se guardaban bombonas de gas, se dejó sentir en toda la ciudad. Es el segundo incidente de este tipo que sacude Teherán en los últimos días. El pasado viernes se produjo una gran explosión cerca de una instalación militar. Las autoridades iraníes dijeron entonces que fue causada por una fuga de gas. Con el boicot anunciado de buena parte de la oposición, Venezuela celebrará elecciones legislativas para elegir un nuevo parlamento el próximo mes de diciembre. Así lo ha anunciado la presidenta del Consejo Nacional Electoral, aunque lo que más sorprende es la decisión de añadir 110 escaños al nuevo legislativo, lo que supone un aumento del 66% del número de legisladores. Se incrementa el número de cargos a elegir, pasando de 167 diputados y diputadas a 277. La mayor parte de la oposición tacha estas elecciones de farsa y no reconoce al nuevo ente electoral que consideran afín al gobierno de Nicolás Maduro. Con el boicot de los principales partidos opositores, el poder chavista tiene el camino libre para recuperar la mayoría en el Parlamento, el único órgano que bajo la presidencia de Juan Guaidó escapaba a su control desde diciembre de 2015. Precisamente el Parlamento ha calificado de inaceptable la orden de expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela dictada por Maduro, desatando una crisis diplomática entre Caracas y Bruselas. Limpian y se preparan para recibir a los clientes. Los comercios del centro histórico de Ciudad de México reabren sus puertas en el marco de la reactivación gradual de la economía tras el parón provocado por la epidemia de COVID. Para la ocasión se han previsto medidas excepcionales como la peatonalización de varias calles para permitir la distancia social. Además, la capacidad de los comercios está limitada al 30%. No en vano, la capital sigue en semáforo naranja, lo que significa que se considera que el riesgo de contagio de COVID sigue siendo alto. México rebasó este martes los 220.000 casos confirmados y 27.700 muertes. Aún así, el presidente López Obrador considera que lo peor ha pasado. Y ahí vamos hacia la normalidad y tenemos motivos para decir que vamos saliendo. El Banco de México prevé que la economía se contraiga este año un 8,8% por culpa de la pandemia. Muestra de que la crisis ya está dando zarpazos. Aeroméxico, la principal aerolínea del país, se acaba de acoger a la ley de quiebras de Estados Unidos. Eso le dará tiempo para reestructurarse y negociar con sus acreedores sin necesidad de suspender sus operaciones. Pese a que empeoran las perspectivas económicas y pese a la violencia persistente que ha dejado 6.000 muertos entre marzo y abril en plena cuarentena, López Obrador mantiene una popularidad de alrededor del 50%. La oposición sigue debilitada, pero algunos sectores empiezan a hacer ruido, como muestran las caravanas de vehículos que han recorrido las calles en 3 ocasiones para pedir la renuncia del presidente. No obstante, en opinión del analista político Julio Hernández, el alcance de estas protestas es muy limitado. Estos miembros de una conjura automovilística o como queramos llamar, de una organización, un frente nacional contra López Obrador, en los hechos simplemente lo que están haciendo es mostrar una muy poca cuantía de miembros y están mostrando que la irritación social que dicen ellos encauzar es realmente muy limitada. López Obrador ha anunciado que viajará a Washington el próximo 8 de julio para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump. Hasta aquí llega esta edición de Euronews Hoy. Gracias por acompañarnos una vez más. Ya saben que pueden seguir informados tanto en nuestros boletines televisivos como en todas nuestras plataformas digitales. Nos vemos en una próxima ocasión.